Gloria a Dios, amén. Tome su lugar, hermano, hermana, tome asiento. Amén. Y sea bienvenido, bienvenida a la Iglesia Nuevo Destino. Vamos, amén, a ministrar sobre este tema de nadie merece la salvación, todo es por gracia, amén. Y yo creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros porque nadie estuviera aquí porque lo mereciera, o sea, porque ha sido muy bueno, porque ha sido muy, muy buena gente con su familia. No, es por gracia. Entonces algo que el Señor nos regaló. Él voluntariamente quiso bajar a la tierra. Él quiso venir a la tierra más bien a dar la vida por todo el mundo a precio muy alto, precio de sangre. Y a través de su sangre preciosa, ese sacrificio grande que hizo, ahí Él compró más bien o pagó esa deuda que teníamos de que nosotros teníamos que pagar, ¿verdad? Esa deuda en el infierno, porque la paga del pecado es muerte, es una condenación eterna. Pero el Señor, en su gran amor, misericordia, Él vino aquí a la tierra con amor y Él se entregó por nosotros para darnos vida y vida eterna. Y Él nos da esa oportunidad de la salvación, que es un regalo, ¿verdad? Y yo creo que por más que uno haya sido muy buena gente, con una buena moral, un niño obediente, una niña obediente, por más que se haya esforzado, nadie puede salvarse por buenas obras o por ser muy buena persona. La salvación es a través de Jesucristo y es algo que no merecemos, es algo que es un don que Él nos da inmerecido. Y por eso todos entendemos que por pura gracia, perdón, o por pura misericordia hemos sido salvos. Pero no porque seamos muy buena gente, sino que es porque el Señor así le plació. Y el Señor por pura gracia, por pura misericordia, somos salvos. Porque a veces nosotros a nuestros hijos les podemos decir, es que no te mereces esto porque no te portas bien. Es que no te voy a dar esto porque no te lo mereces, no te lo has ganado. Y siempre, ¿verdad? Buscamos la manera como a los hijos frenarlos, ¿verdad? O decirles, no te voy a dar esto porque no lo mereces. Y así nosotros no merecemos la salvación, no la merecemos, pero por pura misericordia Él nos la regala. Y gracias a Dios que ahora podemos estar, ¿verdad? En los caminos del Señor y decir, pues Señor, gracias porque me has regalado esa salvación. Nadie merece la salvación, todo es por gracia. Y nadie, esta palabra es del griego oudeis, que significa nadie o ninguno. Merecer del griego axio, que es tener por digno, ser estimado digno. Y salvación, ya lo hemos mirado varias veces, del griego soteria. Denota liberación, preservación, salvación. Y la salvación se usa en el Nuevo Testamento de liberación material y temporal, de peligros y aprehensión. Todo del griego paz significa radicalmente todo. Gracia del griego caris, por parte del otorgador. La disposición amistosa de la que procede el acto. Bondadoso, gracia, bondad, buena voluntad en general, especialmente con referencia al favor o la gracia divina. Vamos a entrar, amén, a nuestro texto base y está ahí en Efesios, capítulo 2, verso 5. Efesios 2, verso 5. Amén, ya lo tiene. Dice la palabra de Dios de esta manera: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos, amén, a dar gracias, amén, por su palabra en esta tarde. Ayúdenme a orar.
Señor, te damos gracias, te pedimos que seas tú, eterno Dios, que tú bendigas, Señor, tu palabra, que no vuelva vacía, Dios, que dé fruto en cada corazón, en cada vida. Asimismo, los que pueden escuchar o mirar este tema puedan también ser bendecidos en esta hora y ser tocados por tu Santo Espíritu, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y su pueblo dice un fuerte amén. Aquí es claro lo que está hablando Pablo, está diciendo que aunque nosotros ya estamos perdidos, estamos en el mundo, en el pecado, en la maldad, pero aún así él no le importó que estamos en esos pecados horrendos, no le importó, y aún así él dio la vida por nosotros, aún así él quiso rescatarnos, quiso darnos vida y vida en abundancia. Cuando dice que nos dio vida, es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había paz en nuestro corazón, no había un contentamiento, solamente, aleluya, había amargura, dolor, tristeza, frustración, y no teníamos esa paz. Y el Señor viene con su gran misericordia y nos levanta y nos da vida, y la vida está en Él. Acuérdense que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él es la vida, y Él nos vino a levantar, nos vino a dar vida. Nos sentíamos vacíos, huecos por dentro, no había esa paz, pero Él vino con poder y autoridad, nos dio vida y vida en abundancia. No sé, hermano, pero usted, aleluya, tal vez a veces lo ha pensado y ha dicho, cómo antes yo vivía, cómo vivía yo antes y ahora cómo estoy. Yo creo que ahora estamos en el mejor momento, estamos en los caminos del Señor. Amén, estamos sin esperanza, estamos muertos, se puede decir, en esos pecados. El pecado es la muerte del alma. El estado del pecado es el estado de conformidad con este mundo. Los hombres impíos son esclavos de Satanás, que es el autor de esa disposición carnal orgullosa que hay en los hombres impíos. Él reina en los corazones de los hombres. De la Escritura queda claro que si los hombres han sido más dados a la iniquidad espiritual o sensual, todos los hombres, siendo naturalmente hijos de desobediencia, son también por naturaleza hijos de ira. Aquí podemos mirar que, aleluya, nosotros, esto pertenece al pasado, porque éramos hijos de ira. Esto le pertenece al pasado, ya no estamos en ese punto, en esa vieja naturaleza. Ahora estamos en los caminos del Señor. Ahora Él nos levantó, nos agarró de la mano, nos dijo: hey, te voy a dar otra oportunidad. No tienes por qué estar viviendo en el pecado, en la maldad. Te voy a levantar con poder, con autoridad, para que empieces a hacer mi voluntad o empieces a vivir de una manera diferente al mundo. Y el Señor nos llena también de su Santo Espíritu. Ahora podemos sentirnos diferentes. Ya no nos sentimos como antes, que los domingos, los sábados, nos levantamos tal vez con dolores de cabeza. Ahora ya no, ahora somos libres de todo eso. Pero todo lo hizo el Señor porque nos ama. Y no porque realmente nosotros lo merezcamos, sino que es por pura gracia. La gracia que salva es la bondad y el favor libre e inmerecido de Dios. Él salva no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Hay una ilustración, y esta ilustración se le puso por nombre No se vende. Y está la historia de esta mujer, esta señora que vio unas flores en el jardín del rey y las quería comprar para llevárselas a su hija enferma. Al pedirlas fue groseramente despedida por el jardinero, quien dijo que las flores del rey no estaban en venta. En ese momento pasaba por ahí el rey mismo y oyó lo que decía el jardinero. Enterado del porqué de las palabras, el rey cortó un bonito ramo de mejores flores y las presentó a la afligida madre, diciéndole: el rey no vende sus flores, las regala.
Así nuestro bendito Señor Jesucristo no vende la salvación, la regala. No crea el lector que pueda comprar el perdón de sus pecados o pagar la entrada al cielo. Todo es por gracia. Es un favor inmerecido, sin dinero y sin precio, como decían en la mañana, que aleluya, la salvación o la palabra de Dios no se vende o no se compra, porque es gratis. Es gratis la salvación. Entonces, es gratis, pero también el Señor nos pide que la cuidemos. Es un regalo que el Señor te da, que no lo merecemos, pero también Él nos pide que nosotros la cuidemos, que nosotros, amén, seamos cuidadosos de esa salvación que el Señor te regaló. No hay amén, es que es importante que tenemos que cuidarla. La salvación, vamos a continuar en Lucas 19, vamos a seguir leyendo la palabra. Amén, Lucas 19, del 9 al 10. Lucas 19, del 9 al 10, dice la palabra de Dios de esta manera: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, usted se preguntará, pero ¿por qué él fue con este hombre? Con Zaqueo. Bueno, hermano, porque Zaqueo, él mostró interés, usted ya sabe la historia, él se subió al sicómoro o a este árbol alto. Como Zaqueo dice la historia que era un hombre chaparrito, y pues tal vez si él no se sube a ese árbol, tal vez el Señor no lo iba a mirar. Pero el Señor sabía todo, sabía la intención de su corazón de este hombre. Y el Señor dice: hey, Zaqueo, date prisa, bájate de ahí, voy a ir a tu casa. Y cuando el Señor se da cuenta cómo Zaqueo es tocado, cómo Zaqueo, él pudo entender lo que el Señor quería de él, porque él inmediatamente dice: si yo he robado a alguien, le voy a regresar 4 veces más. Y lo que yo tengo era un cobrador de impuestos, le voy a dar a los pobres la mitad. Y ahí podemos mirar cómo este Zaqueo fue tocado por Dios. Ahora, no merecía él eso, porque realmente era un cobrador de impuestos. Y si usted se va a la historia, un cobrador de impuestos era como una persona que era aborrecida. Es como ahorita, usted va allá a pagar sus impuestos como que no le gusta, que va a pagar los impuestos con estas personas. Pero ellos son trabajadores públicos. Así también Zaqueo. Él era un cobrador de impuestos, pero era aborrecido por la gente. Pero por Dios no. Dios miró en él que había un deseo de cambios en su corazón, y el Señor dijo: este hombre tiene algo bueno en él, y le habló y le dijo: hey, voy a ir a tu casa. Y ya usted sabe la historia. Y aquí podemos mirar cómo el Señor entra a la casa de Zaqueo, y Zaqueo, al estar ahí con el maestro, su mirada, su ternura, su mirada tierna del Señor, de compasión, de amor, no se pudo resistir. Zaqueo sintió esa compasión, ese amor, ese cariño del maestro, Dios en carne, y no resistió, y empezó a sentir en su corazón que algo tenía que hacer en su vida, y empezó a hacer algo correcto. Quiso darle a los pobres su capital o lo que tenía ahorrado. Y si había robado a alguien, pues claro que sí, me imagino que sí. Dice que le iba a regresar 4 veces más. Entonces, este hombre no lo merecía. Era un hombre aborrecido. Pero ahí está la misericordia de Dios, que lo salvó. Dice, ha llegado la salvación a esta casa. Y no se estaba refiriendo a las 4 paredes, se estaba refiriendo a la persona, a Zaqueo. Mire, hermano, es como usted y yo. Usted y yo tal vez no buscamos al Señor como Zaqueo,
No nos subimos un arbolote para que nos viera el Señor, no, sino que nosotros andamos haciendo de las nuestras y el Señor nos miró y dice, hey, es tiempo de que yo entre a tu vida, es tiempo de que yo pueda vivir en ti. Y el Señor, por pura misericordia, no lo merecíamos, porque tal vez había otras personas que tenían mejor moral que nosotros, se portaban mejor tal vez, pero aún así Dios dice, hey, te voy a escoger a ti. Y ahora usted y yo estamos aquí, porque el Señor nos escogió para su gloria y nos ha transformado. Y ahora somos de Él y para su gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Aquí podemos mirar que aquí como Zaqueo fue sincero con el Señor. Y cuando una persona quiere sincerarse con Dios, no hay obstáculo para que el Señor pueda mirarlo. Porque con las lágrimas, con ese problema, esa situación, el Señor puede mirarnos ahí donde estamos. Y Él dice, voy a hacer la obra en ti. Y aquí podemos mirar que el Señor entra a casa, pero ahí al entrar, Dios toca el corazón de este hombre. Y así es, cuando una persona se humilla, cuando una persona se humilla ante el Señor y le dice y le pide, Señor, aquí estoy, ya no quiero ser lo mismo de antes, ya no quiero ser igual. Y aquí podemos mirar, Zaqueo públicamente dio esas pruebas de haberse convertido. No busca ser justificado por sus obras como los fariseos, pero por sus buenas obras demostrará la sinceridad de su fe y el arrepentimiento por la gracia de Dios. Entonces podemos mirar, hermano, cómo aquí Zaqueo, él inmediatamente demostró ese cambio. Él inmediatamente pudo demostrar que el Señor lo había tocado totalmente. Un hombre cobrador de impuestos es un hombre duro, es un hombre que tiene que tener carácter. Porque si le habla una persona se puede decir de una manera, oye, ¿sabes qué? No te voy a pagar porque mira, no me alcanza, mira, te voy a dar nomás la mitad, ¿sí? Órale, sí. No, tienen carácter, no, aquí me vas a pagar tanto y es tanto. O sea, eran personas con ese carácter. Y por eso Dios quiso hacer la obra con él. Y desde ese momento, como dice en esta casa, ha llegado la salvación. Desde ese momento Zaqueo ya no es el mismo. La Biblia no lo dice. La Biblia no lo especifica que más adelante Zaqueo sale que se comporta de una manera correcta, que Zaqueo a algunas personas le regala algún impuesto, ya no dice nada. Pero yo creo que este hombre fue cambiado, fue tocado por Dios y ya nunca jamás fue el mismo. Yo creo que él empezó a vivir diferente, a ser justo ya, a vivir de una manera diferente, porque yo creo que el maestro le explicó bien y le explicó muy bien de la salvación. Y Zaqueo, amén, yo creo que se quedó con esa gran bendición. Ya no se habla más de las escrituras de él, pero yo creo que Dios hizo grandes cosas en su vida de Zaqueo, como lo está haciendo en cada uno de nosotros que estamos aquí. Vamos a seguir leyendo la palabra ahora en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, verso 12, es un texto ya muy conocido. 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado,
que estaba en pie con ellos. No podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron en que de ninguna manera hablasen ni enseñase en el nombre de Jesús. Ahí podemos mirar, hermano, que ellos estaban impresionados. Lo que había hecho Pedro, o más bien cuando fue sanado este hombre, y ahora están ellos como queriendo intimidarlo. Dice: ya no hablen más de este nombre o de Jesús. Ya no quiero que hablen nada de él, porque ellos podían mirar que en el nombre de Jesús mucha gente estaba siendo tocada o estaba siendo salva. Y como ya leímos que no había ninguna salvación en otro nombre más que en Jesucristo. Por eso ellos tenían temor, tenían miedo, porque el nombre del Señor Jesucristo estaba siendo nombrado por toda esa región. Se hacían milagros en el nombre de Jesucristo. Eran liberadas las personas que estaban endemoniadas. En el nombre de Cristo eran liberados. Entonces ellos estaban, aleluya, queriendo como parar la obra. Como diciendo: ya no hablen más sobre ese nombre. ¿Se imagina, hermano? Porque era el nombre del Mesías. Y no querían, amén, que siguieran hablando del Señor Jesucristo. Estando lleno del Espíritu Santo, Pedro deseaba que todos entendieran que el milagro había sido obrado en el nombre y el poder de Jesús de Nazaret, el Mesías, al que ellos habían crucificado. Y esto confirmaba el testimonio de su resurrección de entre los muertos, lo cual probaba que era el Mesías. Esos dirigentes debían ser salvados por ese Jesús al que habían crucificado, o perecer por siempre. Yo creo, hermano, que ellos estaban con grandes temores, porque el nombre del Señor Jesucristo estaba siendo proclamado, estaba siendo, aleluya, se estaba extendiendo. El paralítico sanó. Pedro le dice: hey, no tengo plata ni oro. Y se levanta este hombre, este paralítico, en el nombre de Jesucristo, y expulsan a este paralítico. Pero ya no quieren más que se hable del nombre de Jesucristo. Mire, hermano, porque en el nombre de Jesucristo Dios hace grandes cosas hasta en estos tiempos. En el nombre de Jesucristo usted puede hacer una liberación en una persona. En el nombre de Jesucristo usted puede hacer un milagro, bueno, a través de su vida, una sanidad. Puede hacer grandes maravillas en el nombre de Jesucristo. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará en el nombre de Jesucristo, porque Él es el nombre sobre todo nombre en toda la tierra, en todo el mundo. En el nombre de Jesucristo hay salvación nada más. En Jesucristo no hay más. Los seguidores de Cristo, ellos tenían que entender que tenían que buscar más a Dios, porque Dios los iba a usar en gran manera. En el nombre de Jesús, como les dijo, van a hollar serpientes, van, aleluya, a hablar nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas, pondrán las manos sobre los enfermos y van a sanar en el nombre de Jesucristo. Entonces, en el nombre de Jesucristo es una palabra poderosa, porque en el nombre de Cristo usted puede hacer grandes cosas para Dios. En el nombre de Cristo, amén, está la salvación también, porque no hay en otro nombre o en otra persona salvación, solamente en Jesucristo, solamente en Él podemos tener salvación. No es por nadie más, porque es el único que dio la vida por todo el mundo,
por Jesucristo. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo en Hechos 28. Hechos 28, 28. Amén, dice la palabra de Dios. 28 dice, ¿ya lo tiene? Sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Realmente, hermano, aunque sabemos que después, cuando el judío ya no quería escuchar más palabra, ¿sabe la historia que dice la palabra de Dios que, Pablo se sacudió el calzado, el polvo, y le dijo, ustedes desprecian la palabra, ustedes no quieren la palabra de Dios, y él se fue con los gentiles como maestro o como predicador, y empezó él a predicarle a los gentiles ya nada más. Ese era su ministerio, porque los judíos habían despreciado el mensaje divino, habían hecho un lado la palabra de Dios, se jactaban como ellos eran el pueblo de Dios y no querían escuchar que solamente por Jesucristo había salvación. Aquí podemos mirar que Pablo persuadió a los judíos acerca de nuestro Señor Jesucristo, aunque algunos fueron trabajados por la palabra y otros endurecidos, algunos recibieron la luz y otros cerraron sus ojos contra ella. Esto ha sido siempre el efecto del Evangelio. Pablo se separó de ellos, observando que el Espíritu Santo había descrito bien el estado de ellos. Todos los que oyen el Evangelio sin obedecerlo tiemblen ante su, si no, ¿por qué? ¿Quién nos sanará si Dios no? Los judíos razonaron muchos entre ellos después. Muchos de los que tienen un gran razonamiento no razonan correctamente. Hallan defectuosas las opiniones de unos y otros, pero no se rinden a la verdad. Yo creo, hermano, que esto ha sido muy antiguo, muy viejo. Los judíos razonaban, los judíos escuchaban la palabra, pero no la querían poner en práctica, no querían someterse a un solo mandamiento que era amar a Dios, a Jesucristo nada más. Y no querían, ellos estaban impuestos a la ley, a los 13 mandamientos. Ahora nada más iban a creer en Jesucristo, pero pensaban, pero no querían someterse. Y por eso Pablo sabiamente lo que hizo mejor, regresó mejor con los gentiles, porque los judíos, como sabían la ley, conocían la ley, se jactaban de la ley, pero no querían vivirla. Como Pablo les dijo una vez, dice, ustedes dicen que conocen la ley, ustedes dicen que no se debe de hurtar y roban. Y todo eso, porque el judío solamente la sabía, pero era difícil ponerla en práctica. Por eso Pablo dice, hey, es mejor, dice, me voy mejor con los gentiles. Ellos sí tienen hambre de Dios. Mire, hermano, muchas veces así pasa. Mientras los que están allá afuera con mucha hambre de Dios, muchas veces nosotros no queremos poner en práctica la palabra. Mientras los que están allá afuera tienen ese deseo, ese anhelo de una palabra viva. Y a veces nosotros se nos hace difícil ponerla en práctica o se nos hace difícil vivir la palabra de Dios. Entonces así pasó con los judíos. Desecharon la palabra y mejor Pablo se fue, amén, con los gentiles, y por eso nosotros fuimos alcanzados. Vamos a seguir leyendo en Romanos 1:16. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Romanos 1:16, ¿ya lo tiene?
dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, amén, es importante lo que está diciendo aquí Pablo. Él está hablando de aquellas personas, amén, que se avergonzaban de algo tan importante de la salvación. Amén, se avergonzaban porque ellos cuando era el momento de decir, oye, tú eres cristiano, eres cristiana, y se avergonzaban del Evangelio. Como que se sentían minimizados o se sentían menos que los demás. Pero aquí Pablo está recalcando algo importante, dice que él no se avergonzaba, él al contrario exaltaba el nombre del Señor, porque es poder de Dios para salvación, es palabra viva, palabra de poder. ¿Por qué, hermano, palabra de poder? Bueno, porque es palabra viva, eficaz, que penetra las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y sabe las intenciones del corazón, porque es palabra viva. Entonces ese es el Evangelio, es el Evangelio de poder completo y verdadero, porque podemos mirar que el Señor ha cambiado nuestras vidas, porque es palabra de poder. Y no hay que avergonzarse de la palabra o del Evangelio, porque a través del Evangelio hemos sido tocados, hemos sido bendecidos, hemos sido salvos y hemos sido regenerados. Nuestra manera de ser, ya no somos los mismos. Hemos sido tocados por Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Entonces, hermano, no tenemos por qué avergonzarnos de Dios. Al contrario, decir, yo soy cristiano, soy cristiana, yo voy a una iglesia a adorar a Dios. Y no tenemos por qué avergonzarnos de la palabra del Señor. Mire, hermano, Dios no se avergonzó de nosotros cuando estaba en la cruz del Calvario ahí. Públicamente estaba él ahí y lo azotaron y le decía el que estaba a un lado con él, si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y entonces sí vamos a creer. Y él no se avergonzó, él lo hizo por amor. Acuérdense que él hizo todo por amor. Desde que salió de donde estaba con Pilato y se lo llevaron hasta la Gólgota, donde lo iban a crucificar, lo llevaron pegándole, jalándole las barbas, golpeándolo. Di quién te golpeó, profetiza. Y se burlaban de él. Él no se avergonzó de nosotros. Y entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a avergonzar del Evangelio? Si es poder de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Aquí podemos mirar que el apóstol está expresando en estos versículos el propósito de toda la epístola, en la cual plantea una acusación de pecaminosidad contra toda carne. Declara que el único método de liberación de la condena es la fe en la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, y luego edifica sobre ella la pureza del corazón, la obediencia agradecida y los deseos fervientes de crecer en todas esas gracias y temperamentos cristianos que nada, sino la fe viva en Cristo puede producir. Dios es bueno y Dios es justo. Él nos perdonó, Él nos liberó, Él nos dio vida nueva, Él nos rescató de lo más vil y menospreciado. Ahora nosotros tenemos que poner en alto el nombre del Señor, no avergonzarnos. No decir, oh, no, yo no soy cristiano, yo no voy a una iglesia. Tú debes de estar enorgullecido por ser un hijo de Dios, no orgullo de vanagloria, no, sino que debes de estar de una manera feliz, contento, y no decir, sabes que yo no voy a una iglesia, nada más a veces por ahí paso, pero yo no voy. No te avergüences del Evangelio. En la escuela, en la calle, en el trabajo.
tenemos que poner en alto el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hasta ahorita sigue el Señor salvando gente. Hasta ahorita hay gente que está predicando en los parques, hay gente que está predicando en las colonias, hay gente que está ahí compartiendo el evangelio y gente es tocada, gente es salva, porque el Señor sigue salvando almas, porque aleluya, el plan de Dios es que la gente se salva allá afuera, a tiempo y fuera de tiempo. Amén, porque Dios, Él ha sido muy bueno con nosotros. Estamos en culpabilidad, pero Él lo hizo por nosotros. Él nos rescató y por eso nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios y no avergonzarnos de Él o del evangelio que un día alguien nos predicó. Un día alguien se acercó a nosotros, de una u otra manera nos explicó las escrituras y empezamos a ir tal vez a una iglesia. Es el evangelio de poder, es el evangelio de salvación, es el evangelio que recibiste con el poder de Dios y te salvaste. Ahora es algo que no tenemos por qué estar avergonzándonos de ese evangelio, al contrario, estar agradecido con Dios primeramente y luego con esa persona que se te acercó y te predicó. Tal vez él te predicó y él se perdió, pero fue un puente tal vez nada más para que tú te acercaras a Cristo. Y por ese evangelio. ¿Cuántos están contentos porque alguien les predicó de Cristo? Alguien les habló de Jesucristo y por eso estamos aquí. Vamos a seguir leyendo Romanos, hay un poco más adelante, Romanos 10, del 9 al 10. Dice la palabra de Dios de esta manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí está, hermano, este plan de salvación, de esta oración, es para el pecador, es una oración. Y aquí está hablando de esa confesión. Por eso una persona cuando se acerca a Cristo se le hace esta oración, que confiese con su boca, que Él lo diga, para que de esa manera el Señor lo vea con agrado de que se está arrepintiendo. Aquí dice, la boca pues es para salvación. Entonces es algo que el Señor nos está pidiendo, este requisito. Acéptenlo a Cristo, lo acepten en el corazón y ya inicia la salvación eterna en nuestras vidas, pero es por pura misericordia. No es porque realmente nosotros hayamos hecho méritos, sino que realmente porque el Señor tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Hicimos esta oración, hicimos esta confesión y gracias al Señor que nos permitió hacerla y por eso ahorita estamos en sus caminos. Aunque no ha sido fácil, ha habido muchos problemas, situaciones difíciles, pruebas, luchas. Hemos pasado por el desierto cada día. Hemos estado en esos momentos difíciles donde a veces no queremos seguir más adelante. Pero gracias a Dios que el Señor permitió que alguien también nos hiciera esta oración. El pecador condenado por sí mismo no tiene que confundirse con la manera en que puede hallarse en esta justicia. Cuando hablamos de mirar a Cristo, recibirlo y alimentarnos de Él, no queremos decir a Cristo en el cielo ni Cristo en lo profundo, sino Cristo en la promesa, Cristo ofrecido en la palabra. La justificación por fe en Cristo es una doctrina sencilla, se expone ante la mente y el corazón de cada persona, dejándola así sin disculpa por la incredulidad. Si un hombre ha confesado su fe en Jesús como Señor y Salvador de los pecadores perdidos, realmente cree en su corazón que Dios le levantó desde los muertos,
para mostrar que había aceptado la expiación, debe de ser salvado por la justicia de Cristo, imputada a él por medio de la fe. Aquí es claro, hermano, es algo que el pecador confiesa. Inmediatamente cuando confiesa el pecador es justificado ante el Padre como justo y sus pecados son perdonados. Y ahora él va a empezar a vivir una vida diferente. Ahora Dios va a empezar a ayudarlo, va a empezar a guiar su vida. Ya no va a estar él solo, sola. Ahora él va a ir acompañado con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo, para seguir el camino del Señor, o para hacer su voluntad, o para que cada día nos esforcemos por vivir una vida limpia ante el Señor. Gloria a Dios por aquellos que han hecho esa oración sincera, y el Señor, aleluya, lo ha mirado como algo justo, como algo que, aleluya, lo han hecho de corazón. Entonces el pecador no será avergonzado ante Dios, al contrario, va a ser justificado, porque él pidió perdón, porque el Hijo, amén, lo reconcilió con el Padre. Ahora él puede, aleluya, tener esa libertad, ahora de empezar a vivir una vida diferente. A través de los años o a través de los días tiene que esforzarse por vivir ahora diferente al mundo, porque por algo el Señor permitió, amén, que se hiciera esa oración para que fuera justificado ante Dios o ante el Padre. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Amén, ahí ya es el último texto. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Y dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo tiene? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ahí está, hermano, algo importante aquí. Cuando usted cree de corazón, cuando usted llega, aleluya, a los pies de Cristo, amén, y hace esa oración de todo corazón, el Señor lo sella. El Señor sella su corazón apartado, como esa empresa que tiene ese sello X. Ese sello, amén, está en cada artículo, y uno puede decir, ese sello le pertenece a esta empresa. Ahora nosotros somos sellados, pero con su Santo Espíritu, o sea, somos apartados para su gloria, para su honra. Ahora podemos decir, ya soy de Cristo, ahora voy a vivir para Cristo, porque soy sellado. Pero mire, hermano, muchas veces decimos, pero esa persona aceptó a Cristo y supuestamente ya fue sellado, pero sigue en lo mismo. Entonces no fue sellado. Solamente él hizo esta oración, pero no lo hizo de corazón, porque cuando una persona hace la oración del pecador de corazón y es sellado, él es apartado. Cada vez que quiere pecar, él siente en su corazón que eso no es correcto, y él no lo hace porque ha sido sellado ya, está apartado para Dios. Yo creo que es una gran bendición, hermano, cuando usted, amén, se siente sellado, cuando usted a través de la palabra, a través del evangelio, como dice Pablo, cuando usted se siente que ya está apartado para Dios, usted lo puede sentir, usted puede palpar, usted puede sentir su corazón, cómo está. Usted puede sentir, amén, que usted ya no anhela las cosas del mundo. Usted puede sentir que las cosas del mundo son del mundo, y que, aleluya, usted es cristiano o cristiana, usted ya no las anhela esas cosas, porque usted fue sellado ya con el Santo Espíritu. Usted es de Dios. Como dijo Juan, ámalas, no ames las cosas del mundo, ni las cosas que están en este mundo. Porque si tú amas las cosas de este mundo, es que el amor del Padre no está en nosotros todavía. Entonces, hermano, tenemos que entender esto. Cuando usted acepta la palabra, cuando usted es una persona que ha aceptado a Jesús, el evangelio,
y creyó de corazón, entonces, hermano, usted es sellado con el Santo Espíritu. Entonces, de ese momento, usted le va a decir no al pecado, no a la maldad, no al mundo. Usted va a ser una nueva criatura. Usted va a poder entender muchas cosas porque usted es sellado ya. O sea, creyó en Jesucristo de corazón. Ahora usted es diferente al mundo. Usted anhela las cosas de Dios. Su corazón se emociona por las cosas de Dios y no las del mundo. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya.